Mesa del Señor. Miren cuántos dolores de cabeza nosotros nos hubiésemos ahorrado si desde chiquitito hubiésemos prestado atención a la palabra del Señor. Anoche muy bien nos compartía nuestro hermano algunas consideraciones para los adolescentes y qué lindo hubiese sido poder haber escuchado esas enseñanzas de adolescente. Y hoy el tema que nosotros vamos a tocar es una cuestión que por ahí no nos atraviesa a todos, pero de una o de otra forma sí nos atraviesa. ¿Por qué? Porque siempre conocemos, como estuvimos viendo en la predicación pasada, alguna familia o algún hogar con alguna situación de divorcio, ¿sí? Y una hermana, una pequeña jovencita, me acercó el resumen que hizo de la predicación anterior y yo me fui muy satisfecho, porque nosotros, además de ejercitar nuestra fe al congregarnos en este lugar, al orar, al buscar al Señor, lo que Dios más quiere que nosotros hagamos es que seamos formados por medio de su palabra, no solamente que nos vayamos con información a nuestro hogar. La tarea de la palabra en nosotros es una tarea multipropósito. Dios, por medio de su palabra, nos edifica, nos consuela, nos redarguye, nos instruye, pero en todo eso que hace la palabra de Dios, lo que está haciendo básicamente es formarnos a nosotros. ¿Y formarnos en qué sentido? Bueno, formarnos al carácter de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el destino de todo creyente, ¿sí? Así que quiera hoy Dios que la palabra esté formándonos, formando nuestras vidas, formando nuestros hogares, y aprovechemos este maravilloso mes que tenemos, donde la palabra hoy va a estar haciendo énfasis en la Biblia y el hogar, ¿sí? Ese es el énfasis de este mes, es decir, somos privilegiados, nuestros hogares están teniendo una chance maravillosa de poder arreglar, de poder transformar, de poder dejar que el Señor intervenga en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Esa es la maravillosa bendición que estamos teniendo en este mes. ¿No le parece a usted? ¿Nos hemos puesto a reflexionar acerca de eso? Porque no es únicamente que nos venimos a sentar y bueno, a ver qué cosa nueva podemos aprender o qué cosa espectacular nueva puede llegar a decir el predicador. O a ver si el predicador hoy satisface mi ranking de la predicación. No. La palabra de Dios va transformando. Es decir, todo lo que vaya haciendo Dios en este mes en relación al hogar, lo que tiene que ir haciendo es ir transformando, ir renovando, ir quitando lo que está mal y pudiendo enderezar nuestro camino para que tengamos hogares saludables, ¿sí? ¿Usted quiere tener un hogar saludable? ¿Verdad que estamos cansados de la religiosidad que no funciona? ¿No le parece a usted que demasiado dolor ya ha tenido la sociedad viendo supuestos evangélicos, supuestos cristianos, de que viven una vida deplorable, de que viven una vida deshonrosa? Quiera el Señor que nosotros podamos ser familias que honren al Señor, ¿sí? Ese que sea el deseo de nuestro corazón. Y les voy a compartir el resumen que hizo esta hermana adolescente, así que también les animo a los adolescentes, a los jovencitos a tomar nota, ¿sí? Porque esto que nosotros aprendemos ahora nos va a servir para nuestro futuro. A diferencia del matrimonio que fue instituido por Dios, el divorcio fue creado por el hombre. Este fue uno de los puntos generales que vimos en la predicación anterior. Otro de los puntos fue el divorcio fue un concepto que se encuentra en la palabra de Dios, por lo tanto debemos escudriñar y aplicar correctamente lo que Dios regula o reglamenta en cuanto al tema en la cuestión, ¿no? Estuvimos descartando toda opinión simplista en relación al tema, porque opinólogos hay en todos lados. Gente que dice, bueno, para mí el divorcio es tal cosa, eso usted se va a encontrar, y lamentablemente el pueblo cristiano está plagado de gente que opina de todo, pero nunca con un fundamento bíblico. Y nosotros lo que vamos a procurar hacer en todo este tiempo es tener conceptos bíblicos para que nuestra fe no esté cimentada en opiniones, sino en lo que Dios ha establecido. ¿Qué les parece? Eso está bueno, ¿no? Está bueno que nosotros tengamos convicciones, no por lo que hayamos escuchado o por lo que, bueno, a mí me parece que es de tal manera, sino porque nuestra convicción esté anclado en él, así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor.
Ese es el fundamento de nuestra fe, ¿sí? Otra de las cosas que vimos es que debemos alejarnos de toda declaración, de toda opinión simplista en relación al tema y contemplar la necesidad de analizar caso a caso, ya que todos los divorcios no son iguales. Todos los divorcios no son iguales. Dios aborrece el divorcio, otro de los puntos que vimos, y esto apunta a su causa en la que siempre está presente el pecado. ¿Por qué se origina un divorcio? Porque, bueno, ahí hay una situación pecaminosa y las consecuencias del divorcio. Son las dos cosas que Dios aborrece del divorcio. Lo que genera el divorcio, que es una causa pecaminosa, y las consecuencias, porque siempre el divorcio deja daños colaterales, ¿sí? Deja dolor, deja angustia, deja malestar, cosas que Dios no quiere para la familia cristiana. Y hoy en esta noche vamos a centrarnos ya en casos específicos, no tan específicos, sino en casos generales. Porque como les decía, no todos los divorcios son iguales, entonces tenemos la necesidad de, a la luz de la Escritura, analizar caso a caso, ¿sí? Entonces usted por ahí no espere decir, bueno, pero a la vecina le pasó tal cosa, no. Vamos a ver datos generales. Por ejemplo, uno de los primeros casos generales es, bueno, ¿qué pasa cuando hay una situación de divorcio entre creyentes? ¿Sí? Cuando los dos son creyentes y los dos están queriendo divorciarse. Bueno, a ver qué dice la Escritura. Vamos a Primera Carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos allí a la palabra del Señor. Recordemos que la Carta a los Corintios es una carta maravillosa, ¿no? Una iglesia con muchos inconvenientes, con muchas inseguridades, con muchas cosas que acomodar, con muchas cosas que corregir. Y bueno, y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a estar abordando esta cuestión acerca del divorcio. ¿Qué pasa en cuanto al divorcio entre creyentes? Primera de Corintios capítulo 7, versículo del 10 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces acá lo que tenemos que entender es que está dirigiéndose el apóstol Pablo a creyentes. Mujer creyente, varón creyente. Siempre el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Vamos a ver dos consideraciones. Primera consideración. Consideremos que hay un orden explícito, es decir, que está ahí en la Escritura, que está apenas nosotros lo leemos, y que no es un consejo, es un mandato que da el apóstol Pablo, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que por lo tanto es autoritativo, es decir, Dios manda, Dios ordena, ¿sí? No es un consejo, bueno, a ver si te parece o como vos mejor te sientas, no. Acá hay un mandato, ¿sí? Y dice que ni la esposa cristiana ni el esposo cristiano deben divorciarse, ninguno de los dos. Ni el varón creyente ni la mujer creyente no deben divorciarse. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo, él está enseñando la misma verdad que enseñó el Señor con respecto a los creyentes en el matrimonio. Este texto, esta enseñanza general que dio nuestro Señor Jesucristo basado en el libro de Deuteronomio, nosotros los podemos encontrar en los evangelios de Lucas, de Marcos, de Mateo. El Señor arribó este tema. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo es recordar lo que el Señor había dicho. La voluntad del Señor no quiere que lo que Dios juntó lo separe el hombre. Pero acá, en esta parte que vemos en 1 Corintios, él no habla de esa excepción que nosotros vemos en Mateo, ¿sí? Porque ya después, más adelante, vamos a ver que esa excepción tiene que ver con los pecados sexuales, ¿sí? Con la fornicación. Pero acá no lo toca él. Esta cláusula, no, en esto el apóstol Pablo no menciona la cláusula de la excepción que sí se registra en Mateo. Esa excepción es el caso de fornicación. Y la segunda consideración, el apóstol Pablo dice, pero si se separa, ese si se separa
no habla de la separación que nosotros conocemos ahora en este tiempo. Se está refiriendo al divorcio. Y nosotros tenemos que entender que el divorcio comienza con una actuación legal, de la misma manera que comienza el matrimonio. El matrimonio no comienza por un conocimiento, por una relación sexual, no comienza de ninguna de esas maneras. Hoy las personas han desvirtuado un montón de conceptos que no son de esa manera. El concepto del matrimonio, que ya lo hemos visto mucho, comienza con un pacto, y también el divorcio. El divorcio comienza con un pacto, comienza con un acuerdo, comienza con algo legal, con un acuerdo legal, ¿sí? No es porque, bueno, ya listo, no estamos más juntos, estamos divorciados delante de Dios. No es así, no es así. Tiene que haber algo bien explícito, que ya nos vamos a ocupar de eso en nuestra próxima predicación. Dice, pero si se separa, está hablando de divorcio, quédese sin casar. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo? Porque lo que tenemos que entender es qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Porque está hablando de separación, haciendo referencia al divorcio, pero le dice, si usted se separa, quédese sin casar. Porque ¿a qué está apuntando? Bueno, el mismo texto lo dice. Es una realidad que muchas veces transgredimos la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para nosotros, los creyentes, pero es cierto que nosotros, no únicamente aquí en el ámbito del divorcio, muchas veces nosotros transgredimos la perfecta voluntad de Dios para el creyente. ¿Es así o no? Algunos en un área, otros en otra. Yo, por ejemplo, tengo mis áreas en las que transgredo, a veces sin darme cuenta o a veces por cobardía o por engaño, por lo que sea, uno termina transgrediendo la voluntad perfecta de Dios. Pero en este caso, en el tema del divorcio, cuando el creyente se separa, acá el apóstol Pablo dice, quédese sin casar. ¿Por qué? Porque ¿a qué está apelando el apóstol Pablo? Dice que la recomendación es para que en semejante caso, ¿no?, de entrar en una situación así, no dejemos cerrada la puerta rotundamente. Es decir, que al no casarse la persona que se divorció, estamos hablando de dos personas creyentes, ¿sí?, que no vuelva a retomar su vida, que no vuelva a casarse, que no vuelva a estar con otra persona, es a fin de que la persona no cierre completamente la puerta, sino que la pueda dejar abierta. ¿Para qué? Para una reconciliación. Porque Dios lo que quiere siempre es que el creyente se reconcilie. Por eso retomemos un poquito lo que hablábamos al principio. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que nuestros hogares sean sanos. Entonces todo el consejo de Dios, todos los pensamientos de Dios siempre van a ser para nuestro bien. Por eso cuando Dios nos da algo, nos da una orden, nos da un mandamiento, nos da una enseñanza, una instrucción, para nosotros siempre es en beneficio de nuestra vida como creyentes, de nuestro caminar, de nuestro peregrinaje en esta tierra. Entonces, acá lo que está queriendo el apóstol Pablo es que entendamos de que debemos dejar un lugar para la reconciliación. Esto no es una mera opinión, es lo que tiene explícito el texto, porque dice más adelante, o reconcíliese con su marido. Es decir, o quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Esas son las opciones para el creyente. Cuando hablamos de creyente, porque es cierto que hay muchas personas a veces están dentro de la iglesia, pero quieren hacer la propia voluntad de sí mismos, no la voluntad del Señor. Entonces el creyente se diferencia en que obedece al Señor, en que obedeció al Evangelio y en que sigue viviendo por la fe y que sigue obedeciendo a la voz del Señor. ¿Se entiende? Ese es el creyente. No es el creyente el que únicamente está dentro de la iglesia. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no es creyente, porque no obedece al Señor. Entonces eso tenemos que discriminarlo, tenemos que entenderlo, ¿sí? Entonces, todos los creyentes encuentran con la palabra y el Espíritu de Dios todo lo que necesitan, no solo para la reconciliación, sino también para una plena restauración a un matrimonio que honre al Señor. Por eso el énfasis del apóstol Pablo en decir, si el creyente en uno de esos decisiones desacertadas que hace,
se termina divorciando, bueno, no se case. Reconcíliese con su marido. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que vivamos con hogares y con matrimonios sanos y nos otorga todas las herramientas disponibles. Por eso se lo dice a los creyentes. ¿Cuáles son las herramientas de Dios? Tenemos el Espíritu de Dios que mora en el creyente. Tenemos la palabra de Dios infalible, que no se equivoca, que no erra y que en multipropósito nos puede ayudar para poder resolver todos los conflictos. El tema es que los dos sean creyentes, ¿sí? Porque es cierto también que hay personas que parecen ser creyentes, pero cuando alguien dice, bueno, pero vamos a hablarlo con el pastor o vamos a la Biblia, no metas a Dios en todo esto. No, ¿cómo no vas a meter a Dios? ¿Somos creyentes o no somos creyentes? ¿Se entiende? Por eso tenemos que tener en claro, el apóstol Pablo le habla a los creyentes y uno se le viene a la cabeza, bueno, todos los que estamos en la iglesia somos creyentes. No siempre es así, ¿sí? No siempre es así, lamentablemente. Pero bueno, debemos entender que los que son creyentes y que están pasando por una situación turbulenta, por una dificultad, Dios no quiere que se divorcien. Dios no quiere que se separen. No quiere que el hombre abandone a su mujer ni que la mujer abandone al hombre que es creyente. Sino que busquen en el Señor la manera de reconciliarse y la manera de ser restaurados. Y que Dios ha posibilitado todas esas cosas porque nos ha dado su Santo Espíritu. El segundo punto que vamos a tocar, ya vimos el divorcio entre creyentes. Vamos a ver cuando hay un yugo desigual, es decir, cuando uno de los cónyuges es creyente y el otro no lo es. Bueno, ¿qué hacemos ahí? El apóstol Pablo también toca ese tema. Vamos ahí del versículo 12 al 16 de 1 Corintios capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Acá hay algo en lo que quisiera hacer un pequeño paréntesis, es decir, vamos a aclarar algo porque en muchos lugares por ahí vamos a escuchar, bueno, como acá el apóstol Pablo dice, a los demás les digo, esto lo digo yo, no lo dice el Señor, es como que no es tan importante y eso no es cierto. Nosotros debemos entender que si eso fuera así, estaría contradiciendo otros textos bíblicos. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Se entiende? Entonces, lo que dijo el apóstol Pablo lo haya dicho de esta manera y nosotros nos parezca que bueno, que no debe ser tan importante, capaz que el apóstol Pablo quiso ser condescendiente con nosotros y nos dijo algún consejo piadoso. No, no es así. Esto también es autoritativo, porque la palabra que fue inspirada por en Lucas, en Marcos, es también el mismo Espíritu el que inspiró a Pablo para escribir. Entonces, este paréntesis que hago es para que ya descartemos como que esto fuera algo inferior. No es algo inferior, ¿eh? El apóstol Pablo lo que quiere decir y lo que va a decir a continuación tiene la misma inspiración del Espíritu Santo. Dice, a los demás. ¿Quiénes son los demás? Bueno, en el Antiguo Testamento Dios trataba con Israel. Es decir, antes había una sola nación a la que le fue conferida la palabra del Señor, iba a venir el Mesías por medio de ellos, pero cuando nace la iglesia la situación es otra. Esos demás son aquellos creyentes que ahora están en la iglesia, que son judíos y gentiles, en donde se empezaban a suscitar estas situaciones. Es decir, por ahí había un romano que se convertía al Señor, era salvo, pero su esposa no era conversa, es decir, era una inconversa, o era una incrédula, o era una no creyente. Y entonces el apóstol Pablo se está dirigiendo a esas personas. Y pensemos también en todo el contexto de la carta a los Corintios, ¿no? Todo lo que había allí de situación de inmoralidad, de tanta confusión, de tanta perversión. Entonces aquí el apóstol Pablo se dirige a ellos, a los demás, que son aquellos que nacieron en la iglesia, judíos y gentiles, en un solo cuerpo en Cristo, y donde hay cónyuges salvos casados con cónyuges incrédulos o inconversos. Aquí el apóstol Pablo no ordena al creyente que no se separe, sino que requiere que si el inconverso consiente en vivir con el creyente, no lo abandone. Es decir,
no se divorcia. Cuando habla de no lo abandone, no se separe, está hablando del divorcio, ¿sí? Aunque por ahí nosotros lo conectemos con otras cosas, no, está hablando del divorcio, porque eso era lo que estaba siempre y lo que siempre estuvo presente, es o casado o divorciado, o viudo, ¿sí? No es términos intermedios como nosotros conocemos ahora y que ese va a ser nuestro tercer punto que vamos a tocar. Entonces, el apóstol Pablo no está ordenándole al creyente que se mantenga allí aferrado a una situación de matrimonio cuando el cónyuge que es inconverso, que no cree, se quiere separar, ¿no? Si se encuentra en una situación semejante, sepárese. Dice, porque nunca el divorcio es lo ideal, eso debemos entender nosotros como creyentes, incluso en un matrimonio mixto. Hay argumentos poderosos para que el creyente comprenda que no debe divorciarse porque estamos regidos nosotros los creyentes con un principio fundamental, un principio general para nosotros, que se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 18, donde dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque a eso nos ha llamado el Señor. Vamos a buscarlo porque creo que lo parafraseé. 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y este principio general también es aplicado para estos tipos de situaciones. Recordamos que estamos hablando de un matrimonio mixto, donde hay un creyente y donde hay un inconverso. Entonces, este principio general debe levantarle las antenitas al creyente y decir, no, en cuanto dependa de nosotros, tengo que estar en paz con todos. Pero ¿qué pasa cuando la situación es imposible de sobrellevar? ¿Qué pasa cuando el inconverso le hace la vida imposible al creyente y no quiere estar? Bueno, lo primero que nosotros nos tenemos que asesorar es que si hemos hecho todo lo posible para vivir en paz. Porque es cierto también que a veces el creyente no hace todo lo posible. Es decir, estar orando, estar buscando el consejo pastoral, estar dedicado, esforzándose, siendo ejemplo, como ya vimos, ¿no?, en primera carta de Pedro, de cómo esa mujer, por su conducta casta y respetuosa, sin palabra alguna, su marido era convertido, ¿no? Entonces, como creyentes, debemos considerar a ver si realmente hemos hecho todo lo posible para que esa situación, para que esa relación matrimonial salga adelante. Pero ahora saliendo un poquito del divorcio. En nuestra situación matrimonial, ¿hacemos todo lo posible por vivir en paz? Porque a paz nos ha llamado el Señor. Y también eso es una recomendación para nosotros que por la gracia de Dios, miren, es por la gracia de Dios si estamos nosotros con nuestro cónyuge, si tenemos hogares creyentes, es por la gracia de Dios, ¿sí? No hay ningún mérito, no hay ninguno que sea un winner, no. Es porque en la gracia de Dios, a Dios le ha placido hacernos bien, tener de su bondad y de su misericordia con nosotros y otorgarnos semejante bendición. Bueno, pero con toda esa gracia que Dios nos ha dado, bueno, ¿estamos haciendo todo lo posible para vivir en paz? ¿Para andar como Dios quiere? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta para que nosotros pensemos acerca de esta cuestión. Pero aquí estamos viendo el divorcio entre yugo desigual. Entonces, vemos que hay un principio general y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En la situación en que el que es no creyente quiere salir del matrimonio, la orden es clara, que se separe. Que se separe. Si el cónyuge que no es creyente quiere salirse de la situación matrimonial, no se lo impida, sepárese. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Usted entiende que yo no estoy diciendo esto, ¿verdad? Es la Escritura lo que dice. Estuvimos leyendo el texto. Si el marido, el cónyuge que no es creyente, no consiente en vivir con usted, ¿por qué? Porque no se aguanta que usted vaya a la iglesia, que usted sirva al Señor,
que usted ya no se preste para el engaño, para la mentira, para el robo, para delinquir, para las relaciones sexuales ilícitas. El cónyuge inconverso no quiere convivir con esas cosas. Bueno, que se separe, déjelo nomás que se vaya. Porque usted, el creyente, está resguardado cuando obedece al Señor. Si nosotros no obedecemos al Señor, nos exponemos a la disciplina del Señor. Tenemos que andar en obediencia a las recomendaciones, a las enseñanzas, a la instrucción que Dios nos da en su palabra. Recuérdese que Dios lo hace por nuestro bien. Dios quiere nuestro bien para nosotros. Entonces, cuando no hay consentimiento, es decir, no hay acuerdo por parte del no creyente para continuar el matrimonio, sino que al contrario hay deseo de disolverlo, el cristiano no ha de oponerse a la separación. Pablo usa un imperativo permisivo, que se separe. Esto es una orden, es uno de los casos en que el divorcio es requerido, ¿sí? Que se separe el creyente, ¿sí? Mientras que en el versículo 15, leamos capítulo 7, versículo 15, describe el estado del creyente después del divorcio. Así que si usted está pensando, bueno, a ver, pero me voy a divorciar y ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, cuál es el resultado para el creyente luego del divorcio cuando es requerido por la palabra del Señor. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Es que en semejante caso, en semejante situación, el hermano no tiene que estar sujeto a servidumbre, porque el Señor nos ha llamado a paz. Y bueno, acá hay dos cosas que nosotros tenemos que considerar en estas situaciones de divorcio mixto, ¿sí? ¿Cuál es el resultado o el estado del creyente después del divorcio? Primero, que bajo estas circunstancias el hermano no está ligado a los lazos del matrimonio. ¿Por qué? Porque han sido quitados, han sido rotos. Lo que hace el divorcio es anular todo aquello que se contrajo cuando se firmó el acuerdo, el pacto de estar contigo en la salud, en la enfermedad. Pero mientras no hay un divorcio explícito, legal, el creyente sigue ligado a la otra persona. ¿Se entendió eso o no? Es por más que nosotros nos parezca que, bueno, hace como 5 meses que no lo veo, no le contesto los mensajes, no miro su estado de WhatsApp, están ligados, ¿se entiende? Porque no hay un divorcio. La Biblia no contempla otra cosa que no sea el casamiento o el divorcio. Por eso el creyente tiene que solucionar estas cosas, porque a la vista del Señor no son convenientes. No son convenientes a la vista del Señor. No es lo que nos parece a nosotros. Es lo que dice la Escritura. Fíjense, dice que bajo estas circunstancias el creyente no está ya más ligado a esas responsabilidades, a esas obligaciones que tenía estando casado. Se le deja libre de toda obligación matrimonial. Y es una persona libre totalmente. No tiene obligación de procurar reconciliarse. El creyente está libre de su esclavitud. Porque fíjense que lo que emplea el apóstol Pablo está hablando de la servidumbre. Es decir, fíjense en el concepto que aplica el apóstol Pablo como una situación bien rigurosa, ¿no? Bien angustiante de saber de que la persona por no divorciarse, se encuentra esclavizada, se encuentra en servidumbre. Por eso recomienda la palabra del Señor, le ordena al creyente, de que en semejante situación, pero deslíguese, divórciese, sepárese. A eso se está refiriendo cuando dice sepárese, al divorcio. Dios no contempla otra cosa, ¿sí? En lo segundo que vamos a ver del estado del creyente después del divorcio, es que Dios nos ha llamado a paz. Dios no quiere dejar el matrimonio cristiano sin un orden establecido. Quiere que los problemas en el matrimonio queden resueltos. Así que si usted va teniendo ahí alguna, ¿cómo era que había dicho el pastor? Algo bajo de la alfombra, no, un muerto dentro del ropero, un muerto dentro del ropero.
Si tenemos un muerto adentro del ropero en nuestra situación conyugal, antes de que se haga una bola más grande, tratémoslo. Busquemos la guía, la dirección del Señor. Para eso Dios nos ha dado un pastor. Mire, hoy yo reflexionaba acerca de estas cosas. Y pareciera que en este tiempo las ovejas hubiésemos involucionados en vez de avanzar, ¿eh? Y todo el mundo va involucionando, aunque los evolutistas digan que el hombre va evolucionando y que cada vez nos vamos haciendo más inteligentes. No, hoy la gente no quiere recibir un consejo, hoy el cristiano no quiere recibir ni siquiera la guía de su pastor. Ni siquiera preguntamos, no vaya a ser cosa que el pastor nos tire abajo toda la idea que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Pero eso es lamentable, es lamentable. Es cierto también que en otros tiempos se ha caído en una creencia a ciegas en las personas, pero eso a nosotros no nos tiene que impedir en buscar en los hombres de Dios el consejo que Dios tiene para su iglesia, porque recordemos que Dios ha puesto pastores que nos presidan, que nos orienten, que nos apacienten, ¿sí? Entonces, está bueno que nosotros, si tenemos algo que tratar, alguna situación conyugal, alguna situación en el matrimonio, que debe ser tratado porque está debilitando nuestra situación conyugal, tratémosla, ¿sí? Tratémosla. Así que, pastor, vaya poniendo ahí para sacar turno, ¿eh? Bendito sea el Señor. Vamos a seguir. Dios nos ha llamado a paz. Dios no quiere dejar el matrimonio cristiano sin un orden establecido. Quiere que los problemas en el matrimonio queden resueltos. Quiere paz. O sea, un matrimonio establecido como corresponde o debe dejar de serlo. Dios no se queda al medio. Sin embargo, es cierto que los creyentes son impulsados por tendencias sociales o engañados, y esto no es conveniente. Nosotros terminamos en diferentes situaciones que no tienen nada que ver con el divorcio. Y acá hay un ejemplo que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ejemplo que nos daba acá el comentarista que utilicé para desarrollar esta predicación, y hablaba de un caso. El caso era de una mujer creyente que estaba casada con un inconverso. Y vio que a veces nosotros nos envalentonamos como creyentes y queremos ser más buenos que Dios y que el Espíritu Santo. Y entonces esta mujer no quería separarse por nada con su cónyuge, pero el cónyuge transparentemente decía, no quiero seguir con esta relación. Y miren, cuando el inconverso deja de interesarse por su esposa, ya empieza a interesarse en otras mujeres. Es decir, que comienza a hacerse una bola cada vez más grande y más pesada y más pecaminosa. Pero sin embargo, esta mujer, este ejemplo que nos daba el autor, seguía sin querer separarse, sin querer divorciarse. ¿Y cómo eso irrumpe la paz del hogar? Fíjense que contaba el ejemplo que este cónyuge, después de 6 meses, 7 meses de haberse ahuyentado del hogar, aparecía otra vez en la casa. Los hijos confundidos totalmente, decir, bueno, acá cómo es mi papá o no es mi papá? ¿Está con mamá o no está con mamá? ¿Va a estar con nosotros? ¿Se va a quedar, mami? ¿Se va a quedar? Y esto pareciera un chiste, pero genera grandes trastornos en la vida intrafamiliar. Genera trastornos en nuestros hijos. No solamente genera trastornos, que esto no quiero que sea tomado también como algo malo, porque los hijos son una bendición de Dios. Pero normalmente después de cada visita de estos sujetos patanes, sucios, termina quedando una mujer embarazada de nuevo. Porque ustedes, ¿qué piensan que viene a buscar el inconverso? Viene a revolcarse nuevamente, ¿se entiende? Entonces, cuando no hay algo establecido, cuando no hay algo ordenado, está la puerta abierta para que el tipo venga y que usted se encuentre de nuevo frente a la responsabilidad de cumplir con su deber conyugal. ¿Se da cuenta cómo el diablo hace de las suyas? ¿Y eso es paz? Eso no es paz. Dios nos ha llamado a paz. Y cuando el cristiano no resuelve estas cuestiones, le está dejando la puerta a esos patanes a que sigan engendrando dificultades, a que sigan trayendo deshonra al nombre del Señor,
pero es por cosas no resueltas, por cosas no tratadas. Dice, y así la vida cíclica de estos trastornos se perpetúan en un hogar y cada vez se suma más y más dolor, más y más pecado y más confusión. Esto no es paz, ¿eh? Entonces ya vimos algo acerca de cómo es el divorcio entre un creyente y otro que no lo es, ¿sí? Y ahora vamos a abordar una cuestión que está muy metida, que es el tema de la separación. Esto es una idea del mundo, le pertenece al mundo, no está en la Escritura. Esta moderna separación que anda rondando y que la mayoría de las personas a veces se la termina consensuando, ¿no? Bueno, separate, a ver qué pasa. No, esto no es así. La idea popular de la separación hoy la vamos a poner en evidencia. ¿Para qué? Para que el Señor pueda derribar fortalezas y argumentos que están metidos en nuestra cabeza, ¿sí? Dios no quiere que el creyente ande en estas cuestiones. La separación moderna, en vez del divorcio, no es bíblica, debido a que infringe lo establecido por Dios, es decir, se rebela contra lo establecido por Dios. No resuelve nada, ¿sí? Porque eso es lo que hace la separación, no resuelve nada, no encara el problema, lo evade, es decir, lo ningunea, es decir, bueno, ahí está el problema, vamos a separarnos un tiempo a ver qué pasa y a ver cómo se soluciona. No, eso no soluciona nada. Cuando usted le propongan eso, no va a solucionar nada. Pero es cierto que a veces las personas están más dispuestas a separarse antes de que a tratar el problema. Entonces, claro, les viene el consejo justo, les viene como anillo al dedo. No tratemos el problema, separémonos, es mejor, nos evitamos rompernos la cabeza y nos evitamos consagrarnos para el Señor y buscar de Dios la solución. Eso es lo que a veces sucede. Entonces, cuando las personas están buscando ese tipo de consejo, es lo que reciben. ¿Se entiende? Ay, hay pocos amén. Oh, Señor. Oh, Señor. Espero no estar... Bueno, sigamos avanzando. Entonces, no resuelve nada, mantiene las cosas en el aire y milita, es decir, lucha contra la paz. Eso es lo que termina siendo la separación momentánea, la separación que no tiene que ver con el divorcio. La separación moderna es antibíblica, ya que no trabaja para la reconciliación o para el definitivo divorcio. El creyente tiene que tener presente siempre esto. Eso no se lo pidamos al mundo, ¿sí? Porque el mundo se maneja de otra manera, pero nosotros los creyentes debemos remitirnos a lo que el Señor establece. Entonces, ¿a qué equivale la separación? Equivale a una excusa para no hacer frente a los problemas y resolverlos. El mundo puede tener este tipo de maneras de resolver los problemas, pero la iglesia sí tiene cosas con que equiparse, ¿sí? Para poder resolver estas situaciones. Miren, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, se ve... Hay algo clarísimo para nosotros. Dice, no os neguéis el uno al otro, al no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Claro que acá está hablando para los creyentes, pero también es aplicable para una situación de separación. Es decir, ¿qué pasa cuando nos separamos? Estamos expuestos, estamos vulnerables. ¿Por qué? Porque es cierto que si no tenemos el don de continencia, el pecado está latente ahí. Si usted asume una separación momentánea, ¿sabe lo que está haciendo? Está abriendo la puerta, ¿para qué? Para que el diablo les tiente y así terminen cayendo en adulterio, en fornicación o en lo que sea, cualquier tipo de pecado sexual. ¿Por qué? Porque uno se está separando de su cónyuge, lo cual Dios no quiere que sea así. Entonces, una separación lo que está haciendo es abriendo la puerta para que los cónyuges caigan en esta situación, Se ve aquí no solo pasado por alto, sino como una instancia en la que se siguen ocasionando situaciones pecaminosas. El pecado sigue avanzando, ¿sí? Cuando hay una separación, se ha instalado una idea de que, bueno,
al menos no estamos divorciados. Estos consuelos de pavos que a veces, bueno, estamos separados pero no estamos divorciados, es decir, como si el divorcio fuera el pecado imperdonable. Y es que como se ha metido en la cabeza de muchos creyentes de que el divorcio es el pecado imperdonable, cuando el divorcio es bíblicamente requerido, dice, no, bueno, estamos separados pero al menos no estamos divorciados. Y se termina empeorando una situación. ¿Sí? El problema hay que tratarlo, ¿sí? Hay que tratarlo a la luz de las Escrituras. Esto es a veces así porque se ha colocado el divorcio en el lugar del pecado imperdonable, aun cuando éste esté justificado bíblicamente. En estas situaciones la separación, a medida que se prolonga más y más, se va incrementando el caldo de cultivo para la propagación del pecado, especialmente cuando sustituye la acción bíblica. Es decir, cuando la separación momentánea se va agudizando, se va prolongando en el tiempo, no va siendo cada vez mejor, No es que, bueno, yo ya estoy mejor, yo ya me siento mejor, me siento divorciado. No, si no está divorciado, usted no está divorciado. Si no hay un papel que usted está divorciado, no está divorciado. La separación lo único que está haciendo es generar un caldo de cultivo, donde lo que se propaga más y más es el pecado. Las cosas hay que tratarlas, y más si son creyentes. Porque Dios lo que quiere es nuestro bien, mis hermanos. Dios lo que quiere es nuestro bien. Él quiere que crezcamos. Si nosotros no arreglamos estas situaciones, estamos siempre patinando sobre lo mismo. Entonces, los cristianos con frecuencia recurren a la separación en vez del divorcio, pensando que es un mal peor. Pero como es un sustituto humano a la opción de la palabra, la separación en vez del divorcio hace más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque nos estamos oponiendo a lo que Dios ha establecido. Solo hay una falsa sensación de paz y se termina no haciendo frente a los problemas con miras a resolverlo. Dios quiere la solución de las dificultades, no evitarlos. Bueno, pero ¿cómo hacemos ahora para resolver estas situaciones? Yo traje 2 ejemplos que les voy a pedir que lo lean en su casa, así que por favor tomen nota. Vamos a estar leyendo nuevamente Ezequiel capítulo 14 del 1 al 4. Voy a esperar para que tome nota, ¿sí? Sea obediente, hermano. Porque en la obediencia somos bendecidos. Ezequiel capítulo 14, versículo del 1 al 4. Se da cuenta que muchos estamos en la iglesia, pero a veces no todos somos creyentes, porque el creyente es obediente a la palabra. Ezequiel capítulo 14 del 1 al 4 y Reyes, Primera de Reyes capítulo 22, versículos del 7 al 8. Si quiere leer todo el capítulo, buenísimo, ¿sí? Ezequiel capítulo 14 del 1 al 4 y Primera de Reyes capítulo 22, versículos del 7 al 8. Acá hay 2 ejemplos, es decir, estamos pensando cómo resolvemos esas circunstancias de conflicto que contienen separación, que contienen situaciones de divorcio, que contienen situaciones matrimoniales. A ver, los 2 ejemplos que yo les di, ustedes lo que van a ver allí, son 2 procedimientos de personas que vienen a consultar al Señor. Los primeros, en Ezequiel, van a ver a un grupo de individuos que vienen al profeta, pero ¿saben cómo vienen al hombre de Dios a buscar el consejo? Con intenciones contradictorias en su corazón. Es decir, vamos a pedir el consejo de Dios, pero yo ya tengo lo que voy a hacer. Yo ya decidí en realidad qué procedimiento voy a seguir. Entonces, voy nada más de manera simbólica, sin ser sincero, sin ser honesto, porque yo ya decidí. Eso se termina transformando en un ídolo que lo ponemos antes que a Dios. Es decir, cumplimos con la parte burocrática, vamos a la visita con el pastor, pero en realidad yo ya resolví lo que quiero hacer. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros vamos a ver cuando ustedes lean Ezequiel, ¿sí? Y cuando vean en Reyes, en Primera de Reyes, lo que van a ver es
Un hombre que va a consultar a Dios, que le dicen, che, no hay ningún hombre de Dios al cual le podamos consultar. Y él dice, sí, hay un tal Micaías ahí, pero ¿saben qué? Él siempre me dice todo malo. Claro, ¿por qué? Porque ese rey estaba en pecado. Todas esas tribus estaban en pecado. Entonces sabía que todo lo que le iban a decir de parte de Dios, que iba a ser de corrección. Iba a ser para acomodar. Entonces no, él prefería que le profetice o que le hable de parte de Dios a alguien que le hable algo bueno. Entonces nosotros, para resolver estas situaciones, mis hermanos, estos dos ejemplos son para que nosotros nos examinemos a ver cómo está nuestro corazón para decidir de una vez y por todas resolver estas situaciones a la luz de la palabra del Señor. Y que podamos ir a las personas que Dios ha puesto para pastorearnos, para orientarnos, para guiarnos, para nuestro bien, ¿sí? Con un corazón sincero, con un corazón que tiembla a la palabra del Señor. Y ya para terminar, dice el profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 3, dice, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Esta palabra a mí me quedó pensando, digo, claro, si nosotros no trabajamos, si nosotros no disponemos a ser trabajados por el Señor, a que nuestras familias reciban la intervención de Dios en estos tiempos, en este mes y en todas las veces que Dios hable en relación a la familia, si nosotros no nos disponemos a trabajar, a arar nuestro hogar, a dar vuelta y a correr las cosas que hay que correr, a quitar la maleza, a quitar las cosas que están mal hechas, que no tienen que ser así, no vamos a honrar nunca al Señor con nuestro matrimonio. Pero si aramos nuestro campo, no vamos a estar sembrando entre espinos. ¿Saben lo que hacen los espinos? Ahogan la palabra. Entonces venimos, escuchamos y únicamente nos vamos con una información. Y Dios quiere formar nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestro hogar. Por eso, amados, que nosotros estemos dispuestos a arar el campo de nuestro hogar y poder así sembrar la palabra de Dios, no entre espinos, sino en una tierra fértil, preparada, ¿sí? Preparada para recibir la palabra de Dios y que sea fructífera en nosotros, que dé fruto al 100%. Tenemos una deuda. ¿Saben con quién es nuestra deuda? Con las generaciones que vienen. Tenemos una deuda de mostrarles hogares sanos en la fe. Tenemos una deuda de reflejar a Dios en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Tenemos que ponernos en pie y trabajar, porque Dios nos da todo. En Cristo estamos completos, pero hay que trabajar, hay que ponerse en pie. Mis hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos estar hoy en este lugar. Vamos a ponernos en pie y vamos